reconocimos, Señor, a partir del pan. Muy buenos días, estamos reunidos en esta semana pascual, nevada, pero bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos el texto de la palabra de Dios que el Evangelio nos tiene hoy de San Lucas. En aquel mismo día, dos de los discípulos de Jesús se dirigían a aquel mismo primer día de la semana a una aldea llamada Emaús, distante unos 11 kilómetros de Jerusalén. Mientras iban hablando de los recientes acontecimientos, conversando y discutiendo entre ellos, Jesús se les acercó y se puso a caminar con ellos a su lado. Pero tenían los ojos tan ofuscados que no lo reconocieron. Entonces Jesús les preguntó: ¿qué es eso de que discuten mientras van por el camino? Se detuvieron con el semblante un tanto ensombrecido y uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó: seguramente tú eres el único en toda Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado allí en estos días. Él preguntó: ¿qué ha pasado? Le dijeron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en hechos y palabras delante de Dios y de todo el pueblo, que los jefes de nuestros sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que él iba a ser el liberador de Israel, pero ya han pasado 3 días y nada ha pasado. Verdad es que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro y a no encontrar su cuerpo, volvieron diciendo que también se les habían aparecido unos ángeles y les habían dicho que ya no estaba en el sepulcro, que él estaba vivo. Algunos de los nuestros acudieron después al sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres dijeron, pero a él no lo vieron. Jesús entonces les dijo: qué lentos son ustedes para comprender y cuánto les cuesta creer lo dicho por los profetas. ¿No tenía que sufrir el Mesías todo esto antes de ser glorificado? Y empezando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó cada uno de los pasajes de las Escrituras que se referían a él mismo. Cuando llegaron a la aldea donde se dirigía Jesús, hizo un ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron mucho: quédate con nosotros, porque atardece ya y la noche se acerca. Él entró y se quedó con ellos. Luego, cuando se sentaron juntos a la mesa, Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y se los dio. En aquel momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando comenzábamos con él? Cuando por el camino nos explicaba las Escrituras. En el mismo instante comprendieron el camino de regreso a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los demás, y que les dijeron: es cierto que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron también lo que les había sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Desde los inicios del cristianismo, con este relato del capítulo 24-25 de Lucas y con muchos otros capítulos, los cristianos fueron narrando su propia experiencia del resucitado. Y lo que es básico en todos: nadie se encuentra con un muerto, Ninguno se encuentra con un cadáver. Todos encuentran algo, alguien que Jesús es. Y entonces caen en la cuenta. Se dan cuenta, el relato de hoy es prácticamente una de las primeras Eucaristías. Eso de que primero se explican las Escrituras que van de Moisés y por los profetas es la primera parte, ¿no? Lo que se llama liturgia de la palabra. Y después viene la cena, la fracción del pan, cuando lo reconocen. Jesús se aparece en el camino de tu vida, en el camino de mi vida, en el camino de la vida de cada cual que quiere verlo. ¿Dónde se encuentra Jesús en el camino?
¿Dónde se encuentra Jesús? Sí, también en la hostia consagrada y en todo lo que quiera. Pero a Jesús se le encuentra primordialmente en el camino de tu vida. Allí donde tú caminas, allí donde tú trabajas, donde tú vives, donde tú estás. A Jesús no se le ocurre o no se le encuentra simplemente en movimientos religiosos en el ipso facto del momento. No, no, sí, también, pero no es el único momento. Uno de los grandes problemas que tiene a veces el cristianismo católico romano es que separa la vida de la fe de la vida del camino de todos los días. Entonces, todos los días es una cosa y una vez por ahí a la semana es otra. Eso es un error. Eso es un error. Es el camino de nuestra vida todos los días, a la hora en que estemos, como estamos, en lo que estemos haciendo, que Jesús nos sale al encuentro. Y saben, nos sale como un caminante. Y dice el texto maravillosamente, se puso a caminar a su lado. Ese es Jesús. Que a veces no lo reconocemos porque no tiene lo que nosotros quisiéramos que tuviera. Y entonces uno exige ciertas apariciones raras, ¿no? Y a veces no reconoce uno al hermano que va contigo, que camina a tu lado, que se pone de tu lado, que hace el mismo camino que tú, y es allí donde tú lo reconoces. Porque Jesús, al darse cuenta que ellos no se dan cuenta, les insiste en la importancia de estar conectados a una tradición. ¿Qué dicen los profetas? ¿Qué dice Moisés acerca del Mesías? ¿Ven? La conexión a una tradición y luego la conexión a una experiencia, que es lo más hermoso que tiene este relato, la conexión a una experiencia. Nadie parte el pan como Jesús. Es cuando Jesús toma el pan, da gracias, lo parte y lo distribuye cuando dicen los demás, de verdad es el Señor Jesús. Sí, queridos hermanos, y eso es lo más interesante de todo, ¿verdad? Que a fuerzas de estar haciendo lo que Jesús hacía, caminando por el camino y haciendo los gestos que él hacía, la iglesia cae en la cuenta de que Jesucristo vive. De que Jesucristo no es ningún cadáver que anda caminando. Jesucristo es una persona viva que nos sale al encuentro, camina con nosotros. Y la pena de todo esto es que a veces no nos demos cuenta. Y que seamos duros de corazón, como dice el Evangelio. Y no nos demos cuenta, ¿por qué? Porque estamos esperando que se nos aparezca así como un cadáver iluminado. Y todas esas alegorías que hemos hecho, que estilísticamente están bonitas, algunas feas desde el punto de vista artístico. Pero como quiera que sea, esa no es una aparición del resucitado. No hay una sola aparición del resucitado, al menos en los relatos canónicos de los apóstoles, en donde Jesús aparezca como si fuera no sé qué, una de esas apariciones típicos soles luminosos y... No, Jesús no es así. Jesús se para a caminar contigo en la orilla del camino, con tu camino. Está contigo en la vida sencilla de todos los días. Jesús va. Pero solamente lo puedes reconocer cuando tú haces lo mismo que él hizo. Te sientas a la mesa y compartes el pan. Por eso la Eucaristía, queridos amigos, dio lugar a todo esto. La Eucaristía construyó la iglesia, porque es a fuerzas de hacer lo mismo que Jesús hacía, partir el pan con los más necesitados, dar de comer a los hambrientos, en esa misma medida que la iglesia cae en la cuenta que Jesús no está muerto, que Jesús vive en ti, que Jesús vive en mí, y que si queremos que este mundo sea lo que Jesús imaginó que sería, el reino de Dios, si queremos lo que quería Jesús, si queremos que en este mundo ya no haya pobreza ni dolor, que nadie esté triste, que nadie tenga que sufrir, entonces hagámoslo nosotros, porque estamos en el lugar de Jesús. La resurrección de Jesús acontece en la iglesia, ahí donde tú, donde yo, donde cualquiera de nosotros hace lo que Jesús hacía, le estamos dando la vida. Por eso los discípulos se dan cuenta que cuando Jesús parte el pan, se dan cuenta que es Él. Ojalá que nosotros también, hermanos, y que ojalá sea verdad, que Jesús nos reconoce a nosotros cuando partimos el pan, así como también nosotros lo reconocemos a Él cuando parte el pan. ¿Cuándo es cuando se parte el pan? Sí, en la Santísima Misa, sí.
pero también en la extensión de la misa, que es la vida de todos los días, donde las personas comparten lo que tienen, sobre todo con los más necesitados. Con los más necesitados, a los cuales imploramos mucha oración y ayuda en lo que podamos, ¿verdad? Desde luego, tenemos amigos que están enfermitos, otros que han muerto, el señor Ciro Colochagua, que está enfermo en Perú, que está enfermo de COVID, pero también otros que han estado enfermos aquí, recientemente también la muerte de otro que aconteció en estos días pasados y al cual vamos a acompañar en su sepelio. Que Dios nos ayude a estar juntos, a compartir el pan. Eso es compartir la vida que tenemos en el camino en el que estamos con los que cruzamos en el camino. Ese es el cristianismo. Es una experiencia del camino. El cristianismo no es una experiencia de estar detenidos. Es una experiencia que se da en el caminar. Que bendito sea Dios y todos nos acompañemos los unos a los otros en lo más que podamos. Digamos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Hermanos, que el Señor nos bendiga, nos guarde todo mal y nos lleve a la vida eterna. Sigamos creyendo que en la vida, en la experiencia de nuestro caminar de todos los días nos encontramos a Jesús y compartamos el pan que tenemos, la vida que tenemos con aquel que seguramente nos sale al camino y se queda con nosotros. Muy buenos días. Conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Te conocimos.